Amigos de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, ¿cómo están? Oigan, qué gusto y qué placer estar de vuelta en los Conversatorios Michoacán. Estamos en un recinto nuevo y que me gustaría, por favor, que le brindemos un fuertísimo aplauso al Teatro José Rubén Romero, quien nos recibe y nos abre sus puertas en esta ocasión. Pues vamos a hablar de un tema que es bastante importante y que yo no sabía y no conocía que había una institución que tenía el grado de ser institución pública, justo para poder apoyar a todas estas personas que ya viven en una situación de adicciones. Y bueno, pero para eso es importante presentarles a la maestra Aleli Sánchez. Ella es coordinadora de UNEM Secosama. Regálame un aplauso para ella, por favor. Platícanos antes de empezar con todo esto, ¿qué es Secosama? ¿Cómo funciona? ¿De qué va todo esto? Porque justo yo desde el desconocimiento pensaba en adicción y lo primero que piensas es en una clínica de rehabilitación y me acabas de decir como, a ver, no, esto es diferente a lo que estás pensando. Bueno, primero que nada, gracias, agradecerte por el espacio que nos brindas para hablar acerca de este tema tan importante que es adicciones y salud mental, y también que darle a conocer a la población lo que hacemos en el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, UNEM Secosama. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Salud y en el centro brindamos atención psicológica y psiquiátrica para usuarios con consumo de sustancias, pero también para usuarios con trastornos en salud mental, ¿no? Depresión, ansiedad, y tenemos actividades en cuanto a la comunidad en prevención, capacitación, con la finalidad de prevenir tanto el consumo, el abuso o la dependencia de alguna sustancia. Perfecto, pues yo no puedo hablarles más de este tema más que tú, entonces yo aquí me voy a quedar acompañándolos a todos ustedes. Muchas gracias que nos están viendo a través de las frecuencias del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Entonces, yo aquí estoy, adelante. Bueno, muchas gracias. Cuando me invitaron a participar con este tema, yo me quedé pensando cuántos de las personas que nos van a ver consumen algún tipo de sustancia. Y creo que todos se van a sorprender, ¿no? O sea, todos harían la cara de no, yo no lo hago, o algunos dirán, bueno, sí, pero no tengo un problema con eso. Y aquí lo importante es que nos da miedo percibirnos como un consumidor de sustancia porque la forma en la que se ha tratado la salud mental. Sin embargo, la mayoría de la población ha consumido alcohol o tabaco, que son los dos tipos de sustancias que son más frecuentes y que las podemos encontrar a la mano, ¿no? en la tiendita de la esquina. Algo importante de la salud mental y cómo se ha trabajado… Ay, que se me… es que históricamente los problemas de salud mental y de adicciones se han enfrentado desde una perspectiva conservadora, pensando que las personas con algún trastorno mental son peligrosas, son incapaces de razonar y que deben de aislarse para tener un tratamiento. Por eso estamos tan acostumbrados a escuchar que cuando hay un consumo de sustancias, lo más recomendable es el internamiento en un centro de rehabilitación. Incluso creemos que las personas con consumo de sustancias suelen cometer delitos, ¿no? Es como esta imagen. Pero no nos damos cuenta que al prohibir una sustancia o a tener este enfoque solamente prohibicionista, lo que hacemos es estigmatizar al usuario, estarlo estigmatizando, y al momento de que lo denominamos como una persona adicta, como una persona drogadicta, le evitamos que acuda a atención. Este modelo en el que antes se basaba la salud mental es un modelo que no permitía que las personas o los usuarios trabajaran desde la parte de la comunidad. También algo importante es que muchas de las familias, al no poder
tener acceso a servicios de salud mental, pues sí, ¿qué era lo que recurrían? A estos internamientos, donde estos centros o anteriormente llamados anexos violaban los derechos de las personas. Y cuando decimos qué es una sustancia psicoactiva, que antes comúnmente lo conocíamos como droga, nos damos cuenta que la Organización Mundial de la Salud habla de sustancias psicoactivas como aquella sustancia ya sea natural o sintética que al momento que entra en el organismo tiene estos efectos, ¿no?, en la química del cerebro y cambia las funciones psíquicas de la persona, y que sabemos que se dividen en legales e ilegales. Y ahí es cuando entra la parte de que todos podemos tener acceso al consumo de una sustancia. Las drogas legales son el alcohol, el tabaco, y en las drogas ilegales encontramos, por ejemplo, los inhalables, como el tiner, pero también algunos medicamentos, y algunas otras clasificaciones donde encontramos la cannabis, la cocaína, las drogas de diseño, la heroína o también los alucinógenos. Y bueno, a lo mejor se habrán quedado preocupados con esta parte de qué pasa si yo sí consumo, ¿no? Yo sí consumo alcohol o yo sí consumo tabaco, entonces tengo que recibir una atención. Tienen que ingresarme a un centro de rehabilitación. Es importante saber que hay diferentes formas en las que se utilizan las sustancias psicoactivas, ¿no? Y tenemos lo que es el uso, el abuso y la dependencia. Y dependiendo de la forma en la que se utilizan, va a ser también el tipo de tratamiento. Cuando hablamos de un uso, se refiere a utilizar una sustancia psicoactiva de manera aislada, en episodios ocasionales, pero que no genera ningún tipo de problema de salud o una dependencia. Sin embargo, no podemos descartar el daño físico que hace, porque tenemos esta idea de que, bueno, si me tomo una copita de vez en cuando o me fumo un cigarro, pues ya no me va a generar ningún daño. Sin embargo, el daño físico está ahí, presente. En el caso del uso podemos identificar tres tipos: el experimental, que es cuando una persona prueba una o más sustancias, puede ser una o dos veces y decide no volverlo a hacer. Después tenemos el recreativo, que es cuando el consumo empieza a ser mucho más frecuente y regular y se empieza a enmarcar en contextos de ocio, con familiares, amigos o personas de confianza. Después tenemos un uso habitual, ¿no?, en el cual ya pasamos lo que es el experimental, el recreativo, y entonces en el habitual ya se tiene una sustancia de preferencia. Quizás después de haber probado muchas, ya hay esta sustancia que el usuario identifica como la que le produce esta sensación que él está buscando, ¿no?, esta sensación de placer. Y bueno, generalmente en el caso del alcohol, pues tenemos como esta parte del uso, ¿no?, desde la parte experimental hasta lo habitual. Después tenemos el abuso. El abuso de una sustancia psicoactiva es cuando ya se vuelve de manera más regular, pero además compulsivo, ¿no? Y se depende del contexto y de este estilo de vida que se utiliza dentro de la sustancia. Puede ser en el círculo social, en el reconocimiento y la aceptación. En el caso del abuso ya encontramos conductas de riesgo, por ejemplo, las personas que manejan alcoholizadas. Ya tenemos ahí una situación de riesgo. Y bueno, tenemos la dependencia. La dependencia creo que es la parte que más identificamos y que más nos preocupa y que entonces ahora sí todos volteamos a atender. Ya es cuando decimos, ahora sí esta persona requiere atención. ¿Por qué? Porque no puede dejar de consumirla, porque ya tenemos afectación en la vida social, familiar, laboral y también en la salud física, y además se genera este ciclo vicioso de conseguir, consumir y conseguir, ¿sí? Entonces una persona consigue la sustancia, la consume, tiene todos estos efectos negativos, pero vuelve a conseguirla para volverla a consumir.
Y aquí en esta dependencia hablamos de dos aspectos importantes. Una es la física, que es cuando se ha generado una tolerancia hacia la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a necesitar cada vez más cantidad de sustancia para tener este efecto deseado, ¿no? Y tenemos también la dependencia psicológica, que es la privación de la sustancia. Cuando hay esta privación de la sustancia se produce un malestar de angustia y depresión, y además se tiene esta creencia de que no se puede vivir sin la sustancia, ¿no? El enfrentar la vida sin esta sustancia pues parece que es algo imposible. Ahora, algo que siempre surge de manera común, o la idea que toda la población tiene, es que es necesario, bueno, es que es suficiente la voluntad del usuario para dejar de consumir, ¿no? O sea, decimos, si esa persona tiene suficiente voluntad o suficiente fuerza de voluntad, con eso es suficiente. Pero no nos damos cuenta que las sustancias psicoactivas afectan el sistema nervioso central, modifican cómo percibimos, cómo vemos, cómo oímos, cómo sentimos, y que incluso el consumo de sustancias modifica las neuronas y sus características. También afecta cómo se envían estos mensajes en el cerebro a partir de los neurotransmisores. Cuando una persona consume una sustancia, se produce un aumento de dopamina. La dopamina es este neurotransmisor asociado a la felicidad y al placer. Cuando hay un aumento de esta dopamina, lo que hace el cerebro es que empieza a disminuir la dopamina, y aunque tengamos estos elementos naturales, pues no podemos sentir este placer, ¿no? Y esto lleva a que los usuarios requieran mucho más consumo de sustancia para lograr estos efectos placenteros, lo que lleva pues a un consumo compulsivo de la sustancia. En esta parte, cuando ya tenemos una dependencia, yo les preguntaría, si ustedes hablan de una persona que decimos alguien que es drogadicto, ¿qué prejuicios tenemos hacia ellos? ¿No? ¿Cómo nos los imaginamos? Y que este es uno de los principales problemas que tienen las personas al tener estas etiquetas para que no busquen ayuda y no busquen atención. No son drogadictos, son personas que tienen tendencias a conductas adictivas, y al ser una conducta se puede modificar. Y bajo esta mirada nos damos cuenta que la voluntad no es suficiente, sino que hay incluso el contexto, hay diferentes factores que intervienen, por ejemplo, incluyendo el contexto, incluyendo la parte biológica, que generan esta dependencia. Y que también no todas las personas que consumen sustancias tienen una dependencia, y a veces intervenimos o se busca la atención ya hasta que está la dependencia. Pero ¿qué pasa cuando se está haciendo el uso? ¿Qué pasa cuando se está haciendo el abuso? Si pudiéramos intervenir en esas fases, las personas podrían tener una mejor calidad de vida y no llegar hasta el momento de tener la dependencia y ver afectado todo su entorno social. Y bueno, algo aquí importante es que saber el consumo problemático de las sustancias psicoactivas. Yo creo que todos nos queda muy claro que estamos teniendo problemas con este consumo de sustancias. Y para esto la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la CONASAMA, realiza un monitoreo de este fenómeno sobre la demanda del tratamiento. Cuando los usuarios piden apoyo, cuando los usuarios van a un centro comunitario de salud mental o a un centro de salud a solicitar atención por tener un problema por consumo de sustancias. La demanda de tratamiento es un indicador que nos da información sobre cómo trabajar con los usuarios cuando hay esta ausencia de estudios recientes, como son las encuestas nacionales. Y también nos habla de las problemáticas que tenemos nosotros como sociedad.
En esta investigación que hace la CONASAMA sobre la demanda, se encuentra que las personas usuarias de sustancias psicoactivas demandaron tratamiento cuando tenían un promedio de 29 años, que 83.7 fueron hombres y 16.3 fueron mujeres, y que las sustancias cuyo consumo causó mayor demanda fueron los estimulantes de tipo anfetamínico, lo que comúnmente conocemos como cristal. Después, la segunda sustancia que demandó mayor número de atención fue el alcohol, seguido por la marihuana. Tomando en cuenta la parte del sexo, se encontró que el alcohol fue la primera causa por la cual las mujeres solicitaron tratamiento. Y aquí nos dice que se hizo este cambio, donde antes generalmente los hombres eran los que consumían más alcohol. Ahora vemos que las mujeres son las que están solicitando apoyo por este tipo de consumo. Y los hombres, la sustancia que más consumían fueron los estimulantes de tipo anfetamínico. En relación con la historia de consumo, si estamos diciendo que las personas piden apoyo o solicitan atención cuando tienen 29 años, ¿qué es lo que pasa o desde cuándo inician su consumo? Lo que nos marcan los datos es que las personas inician su consumo, este consumo experimental, en un promedio de 15 años. Y que la sustancia de impacto es aquella de la cual dependen, de la cual tienen una dependencia, la comenzaron a usar a los 19 años, pero hasta los 29 años solicitaron atención. Es decir, pasaron 10 años desde que inician el uso de la sustancia hasta que reciben la atención. Eso implica cómo se genera o qué tanto se daña, ¿no?, la parte del funcionamiento de la persona. Ahora, ¿por qué de pronto cuando hablamos de consumo de sustancias, y el tema es muy interesante, el título del tema, porque dice adicciones y salud mental, ¿no? Pareciera que hemos trabajado solamente la parte de las adicciones, y aquí es por qué es importante que la salud mental y el consumo de sustancias sean atendidos en una misma institución. Porque de cada 10 personas que dependen de una sustancia, 8 lo comparten con un padecimiento de salud mental. ¿Por qué? Porque el consumo de sustancia se debe a que las personas quieren quitarse estos síntomas, ¿no? Cuando una persona siente ansiedad y siente depresión, una forma o una estrategia de afrontamiento para estos síntomas es consumir una sustancia. Entonces hay que ir a la causa que está generando ese consumo de sustancia. Para ejemplificar lo anterior, de acuerdo a la encuesta en línea sobre el uso de cannabis y derivados que realizó el CONASAMA, ellos encontraron que hicieron unas entrevistas y ellos encontraron que el 28% de las personas que participaron en esa entrevista consumieron cannabis alguna vez en su vida, y que de 1 a 5 dijeron consumirla actualmente. Y bueno, cuando les preguntaban ¿por qué la siguen consumiendo?, ellos contestaban que hacían para reducir el estrés, por diversión, para el tratamiento de los estados emocionales y la mejora del sueño. Es decir, utilizaban la sustancia para poder mejorar su salud mental o enfrentar síntomas de la salud mental. Y como se puede ver, detrás de un consumo de sustancias, como este ejemplo de la marihuana, hay un problema de salud mental no atendido. La salud mental es más que la ausencia de trastornos mentales, es un proceso complejo que experimentan las personas de manera diferente, con diversos grados de dificultad y angustia y resultados sociales y clínicos que pueden ser muy diferentes. En este sentido, cuando vemos afectado nuestra salud mental, cuando nos sentimos tristes, cuando nos deprimimos o cuando nos angustiamos, cuando nos estresamos, solemos automedicarnos con sustancias psicoactivas, ¿no? Por ejemplo, en el alcohol.
Estoy triste, entonces consumo alcohol. O algunas personas que consumen el tabaco cuando se sienten ansiosos o estresados. O en el caso de la marihuana, que lo utilizan para disminuir los niveles de estrés, incluso para conciliar el sueño. Y lo que no nos damos cuenta es que al utilizar estas sustancias psicoactivas, en realidad no estamos trabajando con nuestra salud mental, sino nos estamos haciendo más daño. Hasta hace unos años, la salud mental había sido relegada a un segundo plano en las políticas de bienestar, ya que se consideraba como una condición no apremiante de tratar. Pese a estar relacionada con enfermedades a nivel mundial. Por ello se planteaba que la salud mental tenía que ser desde este modelo solamente hospitalario, no se daba atención integral, no se consideraba la comunidad, no se consideraba los contextos, no se consideraban los diferentes niveles de atención, mucho menos los derechos humanos, ¿no?, al aislar a los pacientes, y tampoco se tomaba en cuenta esta vinculación entre salud mental y adicciones, por lo cual solamente se tenía este modelo asilar, o sea, solamente aíslo interno en la parte del hospital psiquiátrico. Y a partir de este modelo, en un primer momento, con la intención de atender el consumo de sustancias, surgen en el 2018 los centros Nueva Vida. Los centros Nueva Vida en el 2011 cambian a lo que es Centro de Atención Primaria en Adicciones. Pero el año pasado ya modifican su nombre a Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones. Y entonces preguntarán, bueno, ¿y por qué hacen este cambio? Porque si eran centros de atención primaria en adicciones, llevaban tanto tiempo trabajando con ese nombre, ya la población los conocía, ¿por qué hacen esta modificación? Esto obedece a que no solamente es un cambio de nombre, sino también es un cambio de paradigma en cuanto a la atención de la salud mental. Una de las cosas que nos dejó la pandemia fue aceptar que la salud mental era igual de importante que la salud física, ¿no? Y que los trastornos deben atenderse desde la comunidad, privilegiando siempre el tratamiento desde el primer nivel de atención. ¿Por qué desde el primer nivel de atención? Porque es mucho más fácil que la población se acerque a estos primeros niveles de atención que a un nivel de alta especialidad. Entonces, a partir de este cambio de paradigma es que se decreta la construcción de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, que se fusiona atribuciones tanto del Servicio de Atención Psiquiátrica, de la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es el CONADIC, el Secretariado Técnico del Consejo de Salud Mental, y al conjuntarse todas estas instituciones que ya trabajaban de manera coordinada, pero la CONASAMA viene a responder a un cambio de paradigma con la transformación del modelo de atención centrado en el hospital psiquiátrico por un modelo comunitario y descentralizado, basado en que la comunidad es la protagonista para hacer estos cambios en la salud mental, ¿sí? Que el objetivo de este modelo comunitario es acercar los servicios de salud mental y las estrategias de autocuidado, de prevención y de promoción a las familias, a las escuelas, a las comunidades. Por eso es que los centros de atención primaria reestructuran sus servicios para brindar atención desde la atención primaria a la salud, volviéndose así el corazón de la atención de la salud mental y adicciones centrado en la comunidad, fomentando la promoción y prevención de salud, asegurando la continuidad de los cuidados de las personas, familias y colectividades. Y algo que marca este cambio de modelo es que la salud mental es para todos podemos tener acceso a la salud mental.
Para cumplir esta parte de que los centros comunitarios puedan trabajar con la comunidad, tenemos que hacer trabajos, por ejemplo, con las coaliciones comunitarias, con los clubes de la paz, tenemos club de lectura, realizamos prevención y atención a los usuarios, damos capacitaciones, por ejemplo, a los profesores, pero también damos charlas psicoeducativas a los familiares. Trabajamos con la capacitación de monitores. Los monitores lo que hacen es que sensibilizan, bueno, primero ellos se sensibilizan y se capacitan para dar psicoeducación a la demás población, ¿no? Y tener un mayor impacto. Nosotros en el estado de Michoacán contamos con 5 Secosamas, es el Secosama de Morelia, el Centro Comunitario de Morelia, Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas, y el año pasado también se creó el Secosama de Zamora. Actualmente el Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones de Morelia también trabaja con la comunidad sorda a través de un intérprete de lengua de señas y de la capacitación que ha recibido el personal de esta lengua de señas mexicana. Brindamos atención psicológica, talleres psicoeducativos, realizamos Facebook Live con temas sobre salud mental en lengua de señas mexicanas y formamos también monitores para que sean personas de la comunidad sorda con esta cultura quienes puedan sensibilizar a otros miembros. Y bueno, creo que algo importante es que en septiembre del año pasado se colocó la primera piedra en el municipio de Huetamo para la creación del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, lo que permitirá crear este modelo o establecer este modelo de atención en ese municipio. La Dirección de Salud Mental, quien es de la Secretaría de Salud de Michoacán, quien es el que ha fortalecido y ayudado a que se establezcan estas nuevas reformas en este modelo de atención en salud mental. También ha establecido lo que es la línea Hablemos, que es una línea que brinda atención psicológica para situaciones de crisis y también canalización de los usuarios, sobre todo cuando hay una situación de riesgo suicida. Además, también se estableció el Observatorio Michoacano sobre Salud Mental y Adicciones, lo que nos va a permitir poder tener datos acerca del consumo de sustancias y la salud mental de todos los michoacanos. A mí me gustaría invitarlos a que si en algún momento ustedes consideran que requieren algún tipo de atención o valoración sobre su salud mental, se pueden acercar al centro comunitario, al Secosama Morelia. Nosotros estamos ubicados al lado del hospital psiquiátrico y ahí podemos brindarles atención psicológica, psiquiátrica y también podemos brindar orientación a los familiares. A mí me gustaría terminar mi participación mencionando que el proceso ideal para la conservación de la salud mental es la construcción de comunidades cada día más saludables, que conozcan, que obtengan información sobre cómo mantener su salud mental. Además, que es indispensable que las personas con algún problema de salud mental y de las adicciones no sean aisladas de sus comunidades, sino que se refuercen los lazos que hay entre ellas y de esa forma poder brindarles una mejor calidad de vida. Gracias. Yo estoy un poco choqueado de todas las cosas que escuchamos y bueno, antes de preguntar si tenemos preguntas acá en el público, voy a empezar a hacer algunas preguntas que tenemos a través de redes sociales. Primero es sobre la puerta de todas las drogas. Hablando específicamente, bueno, de 3, que es el alcohol, el cigarro y la marihuana. Por favor, tú. ¿No? Okay. ¿Qué tanto tiene que ver y qué tan cierto es que sí sea la entrada, que sí sea la puerta
¿O solo es un mito? ¿O es una ventana? ¿O qué onda? Sí es real, el alcohol y el tabaco, al ser drogas legales, son de fácil acceso. Y algo que veíamos, bueno, que les platicaba yo, era este uso experimental, ¿no? Al momento de que hay un uso experimental, se pierde esta percepción de riesgo. Y algo también importante es que las personas utilizan este alcohol, el alcohol o el tabaco para cubrir estos síntomas, ¿no?, que mencionábamos, pero no nada más un síntoma de salud mental, sino también las dificultades de la vida diaria, ¿no? Pensemos en un adolescente que le está haciendo difícil comunicarse con los familiares, que tiene todos estos cambios y que de pronto tienen esta sensación de que el alcohol o el tabaco los hace pertenecer a un grupo, ¿no? Y sí se pierde esta percepción de riesgo y además pueden llegar a utilizar otras sustancias también por el ambiente en el que están, ¿no? O sea, si están con personas que consumen alcohol, es probable que también consuman otras sustancias y que se las muestren o que los inciten a consumir. Perfecto. Yo aquí me podría seguir, pregunte, porque creo que tenemos muchas conductas bastante normalizadas y Así que es. es un tema de que hay una copita, hay un cigarrito, hay esto, pero al final son conductas que son, no sé cómo lo llamaste, recuerden acá el experto no soy yo, la experta es ella. Justo, las tenemos completamente normalizadas y depende mucho del entorno. Algún caso que yo conocí, hubo una persona que fue ingresada a un centro de rehabilitación 2 veces. La primera vez estuvo 6 meses, sale y regresa a la misma escuela, mismos amigos, mismo todo, entonces recae. Cuando ya sale la segunda vez es como, ok, nos cambiamos de estado, entonces hay que hacer como todo este movimiento. ¿Qué tan importante es mover y sacar al individuo del espacio en donde encontró la adicción? Creo que más importante que aislarlo o sacarlo del contexto es brindarle estrategias de afrontamiento adecuadas, ¿no? O sea, que se lleve realmente a la causa que está llevando ese consumo, que las familias también se fortalezcan para apoyar a este miembro, porque de pronto se tiene mucho la idea desde la familia, es que ese es el problema de él, ¿no? Él es el que está teniendo un consumo, él es el que depende de la sustancia, todos los demás acá estamos bien. Y hay que recordar que son conductas adictivas y que estas conductas adictivas se refuerzan y muchas veces se refuerzan por las conductas de la familia. Entonces, creo que más que sacarlo de este contexto de la escuela, de los amigos, es como familia trabajar en conjunto y crear también nuevas estrategias desde la familia, porque realmente el acceso a las drogas está en todos lados, o sea, así se lo lleven a otro país, está el acceso a las drogas. Y a lo mejor en otro país puede ser hasta más fácil encontrar. Sí. Tenemos preguntas acá en la sala, ¿alguien quiere? Ya tenemos una pregunta, denme un momento, les comparto. Hola, ¿qué tal? Yo soy David. Hola. Y vengo pues de espectador realmente nada más. Entonces quería comentar justamente que creo que es muy cultural, porque se vive en casa muchas veces y creo que en nuestra experiencia podemos tener como referencia muchas veces el que tu papá, tu primo o alguien te dice, pues tómale, ¿no? O sea, tú tómale. Entonces yo creo que la familia muchas veces, o la gran mayoría tal vez, es justamente que te incitan ellos a hacer esta parte como de experimental que mencionan, ¿no? Entonces considero que sí es el entorno muchas veces, pero yo creo que también es el pensamiento crítico de cada individuo, ¿no? La educación, el contexto que te dieron, pues sí, todo el alcance, ¿no? Desafortunadamente creo que las personas que no tienen la suficiente información o simplemente no se habla porque son muchas cosas, es multifactorial lo que realmente conlleva la venta, el consumo y todo lo que todos sabemos, ¿no? Entonces realmente es eso.
Entonces mi pregunta era eso, o sea, realmente las personas, o sea, déjale leerlo porque no me quiero equivocar. ¿Realmente la causa es emocional? O sea, ¿realmente viene de eso? Porque muchas veces no somos conscientes que estamos mal. ¿Y en qué momento nos acercamos o en qué momento es adecuado para acercarte y pedir ayuda? Porque probablemente las personas puedan decir, yo estoy bien, lo tengo controlado, etcétera, pero realmente cuándo sí es el motivo o la red flag, por así decirlo, para acercarte y pedir ayuda. Y como comentario solamente creo que sí necesitamos mucha difusión de este tipo de conversatorios para que llegue al alcance de la población, tanto en Morelia como en general. Y ya, muchísimas gracias. Gracias. Realmente para el consumo de sustancias hay muchísimos factores. Tú lo mencionabas, uno es el contexto, ¿no? O sea, vivimos en un contexto donde se ha normalizado el consumo de alcohol, donde se ha normalizado el consumo de algunas otras sustancias. Es más, estamos viviendo en una época donde se quiere también normalizar el consumo de la marihuana, ¿no? Hay muchos factores, o sea, hay factores que son individuales, ¿no? Hay factores que son biológicos, hay factores que son sociales, son multifactoriales. Por ejemplo, algo que me preguntaban, ¿es que es una enfermedad? No es una enfermedad, es un trastorno, ¿no? ¿Por qué? Porque implica muchos factores y también la forma en la que se tiene que atender es también multifactorial, con diferentes disciplinas. Pero algo que no hay que perder de vista es que el consumo de sustancias tiene un impacto en el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, aquí siempre la pregunta es, ¿por qué si todos sabemos que el alcohol nos hace daño, lo seguimos consumiendo? ¿Por qué si todos sabemos el daño que hace el tabaco, lo seguimos consumiendo? Porque hay una afectación en la parte de las neuronas, ¿sí? O sea, no es solamente, vuelvo a esta parte, no es la parte de la voluntad, ¿no? Cuando hablamos ya de una dependencia física, tiene que ver con este sistema de recompensa que tenemos, ¿no? El sistema de recompensa que está ubicado en la parte del cerebro y que digo, no voy a entrar mucho en ese aspecto, pero tiene que ver en cómo buscamos este placer, ¿no? Y lo que nos da la droga es una sensación de placer, es placentero. Entonces se modifica también la estructura cerebral. Por eso es importante que cuando se da un tratamiento también sea tratamiento farmacológico, para también ir deshabituando a nuestro organismo de esta sustancia, ¿no? Creo que ese punto no lo debemos de perder de vista y claro, el contexto influye mucho y algo que marca este modelo, a diferencia del otro modelo que teníamos como basado solamente en el hospital psiquiátrico, es que hay que trabajar con la comunidad, ¿no? Y que a veces no es prohibir que consuman alcohol. O sea, es difícil, por ejemplo, decirles a nuestra comunidad, ya no consumas alcohol, ¿no? Porque lo estamos prohibiendo, es parte de la cultura, sino evitar o disminuir los riesgos de este consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, en el caso del alcohol, bueno, pues a lo mejor disminuir que una persona tenga un accidente automovilístico por el consumo del alcohol. Es desde ahí que se trabaja con la comunidad. Espero haber respondido. ¿Me pueden pasar mi micrófono? Porque pues, yo tengo acá todavía más preguntas. Muchas gracias. Pues bueno, ¿qué te parece si entramos en un bonito debate? ¿Tú qué opinas de que se normalice, de que se legalice el uso del cannabis? Ay, qué pregunta tan difícil. Aquí yo vine a hacer polémica. Platícanos, ¿cuál es tu perspectiva justo desde lo que están haciendo y pues, personal? Digo, al final todo el mundo tenemos derecho
a emitir un comentario. Creo que sí daría una opinión muy personal a partir de trabajar con usuarios con consumo de sustancias, y algo que me parece importante es que, como mencionaba, o sea, se pierde la percepción de riesgo, ¿no? Y cuando he trabajado con adolescentes con consumo de marihuana, o sea, el hecho de que me dicen es que la marihuana es natural, es que se utiliza en la terapia, es que tiene muchos beneficios, ¿no? Y que el problema es que no se ha, bueno, sí hay bastantes investigaciones, pero no se ha podido regular todavía, ¿no?, este uso medicinal de la marihuana. Y que la otra parte que no se ve es el efecto cognitivo que tiene la marihuana. O sea, a largo plazo la marihuana afecta en las funciones ejecutivas, estas funciones de planeación, de poder adelantarnos o poder establecer estas metas, ¿no? Y cómo afectan a un adolescente. Entonces, creo que para mí sería lo más grave, ¿no?, que al volverla de manera legal podamos tener acceso y entonces convertirla como el alcohol y el tabaco, ¿no? O sea, porque es natural. Esa sería mi opinión, y te comento, es una opinión muy personal. Sí, claro. Mira, al final, y para toda la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante que hablemos de estos temas? Porque justo es importante que los pongamos en el panorama. No solo de las personas que están trabajando con personas que están viviendo este tipo de situaciones, sino por el contrario, con todas las personas que no conocemos y que no sabemos, uno, cuál es el proceso. Que justo ahí quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el proceso para poder llevar a cabo el tratamiento? Porque el proceso, por lo que entendí, incluye a la familia, incluye al entorno y incluye que el individuo quiera. Sí, nosotros, y creo que también era esa pregunta que se me fue, que ¿en qué momento tengo yo que pedir atención, no? Y los usuarios llegan y piden atención cuando las diferentes esferas de su vida ya se ven comprometidas, ¿no? Es decir, personas desde la parte de la salud, que ya perdieron a su familia, que ya han vivido situaciones de violencia por el mismo consumo. Entonces, es cuando se acercan a pedir la atención. Algo importante es que nosotros en el centro comunitario es voluntario, ¿no? La atención psicológica es voluntaria, el usuario ingresa y manejamos nosotros programas cognitivo-conductuales. Los programas cognitivos conductuales están basados en evidencias y están diseñados precisamente para modificar estas conductas y para armar al paciente de estrategias que le permitan enfrentarse a estos eventos displacenteros de la vida sin tener el consumo, ¿no? Mucho la idea es, a ver, si tú estás ansioso y consumes por la ansiedad, ¿qué puedes hacer para disminuir estos síntomas de ansiedad que no tengan que ver con el consumo, ¿no? También trabajamos ahí en el centro comunitario, tenemos trabajadora social quien realiza las sesiones de apoyo con la familia, ¿no? Y tenemos un programa específico para familiares de consumidores de sustancias, donde brindamos toda esta parte primero de sensibilización, porque de pronto es mucho, no, pues es que él está mal, nosotros estamos bien, no queremos participar. Entonces, desde la parte de la sensibilización, y también tenemos la parte de la atención psiquiátrica, que se utiliza precisamente para la deshabituación de la sustancia. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Y hablando de multidisciplinarios, ya nada más, y esta sería como la última pregunta, específicamente sobre los centros de rehabilitación. ¿Hasta dónde y cómo se regulan? Porque platicábamos hace rato sobre la transgresión de los derechos humanos. ¿Y qué tan recomendable es internar o cuál fue el término que utilizaste? No me acuerdo, pero justo pues sí, internar a una persona a este contacto cero con el mundo, ¿no? No, bueno, por parte de la Dirección de Salud Mental hay una área que se dedica a certificar a los centros de rehabilitación.
Para que un centro de rehabilitación esté certificado, tiene que tener primero todo un equipo multidisciplinario, porque muchos centros de rehabilitación solamente los ingresan y los aíslan, como tú dices, de la comunidad, con la finalidad de que tengan contacto cero con la sustancia, ¿no? Y pues claro que los usuarios logran la abstinencia porque no la van a poder conseguir. Entonces, la idea de estar certificando estos centros de rehabilitación es, uno, el personal tiene que estar capacitado en estos tratamientos con evidencia científica de que funciona para cambiar las conductas adictivas. Tienen que tener médico o médico psiquiatra. Tienen que contar también con el apoyo a los familiares, tienen que tener condiciones adecuadas y en caso de que se tengan que ingresar usuarios de manera involuntaria, que siempre se respeten sus derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cuándo se recomienda a lo mejor? Nosotros, por ejemplo, en el centro comunitario, en ocasiones sí llegamos a recomendar que sean ingresados a un centro de rehabilitación. Cuando la vida del usuario corra riesgo o la de los familiares corra riesgo, cuando a pesar de que ya ha tenido tratamiento ambulatorio no puede disminuir el consumo, entonces en esos casos a lo mejor sí se recomienda, pero también que no sean por periodos muy largos, porque luego a veces tenemos usuarios que tienen un año en un centro de rehabilitación y el problema con los centros de rehabilitación es que los están dejando sin herramientas. Cuando salgan allá afuera sí va a estar la sustancia, allá afuera van a estar los detonadores que lo llevan a consumir. Entonces, que solamente sea un periodo corto y con todo este equipo multidisciplinario y que además también esté medicado. Perfecto, aquí tenemos algunas preguntas. David Nadasti pregunta, ¿costo del apoyo psicológico y psiquiátrico o cómo se maneja? Nosotros, al pertenecer a la Secretaría de Salud, es completamente gratuito. ¿Sí? Solamente hay que acudir al centro comunitario, solicitar la atención psicológica, les pedimos copia del INE, copia de la CUR para poder llenar su expediente y se da una cita con el área de trabajo social. El área de trabajo social hace una primera evaluación para determinar, bueno, si el usuario es candidato o se requiere de una vez como la atención psiquiátrica, ¿no? Y entonces canalizar a lo mejor al hospital psiquiátrico. Y después pasa atención psicológica. Regálame un aplauso, por favor. Qué importante tema. Muchísimas Gracias. Gracias. Es importante que les diga y que haga énfasis en esto. En emisiones pasadas de los conversatorios hablábamos como debe de haber algún lugar, algún espacio que dé atención psicológica, atención psiquiátrica como de manera gratuita. Ok, hoy les trajimos a las personas indicadas, ellos son quienes les pueden ayudar. Para todas las personas que están viviendo de manera propia o tienen algún familiar cercano, justo es recomendar la sensibilización y tomar acción cuando se sientan listos. Al final creo que a lo mejor yo me la voy a aventar muy, ¿cómo se dice eso? Muy superacional o muy a esta onda, pero depende mucho de tu voluntad. Pues bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Pues nada, yo soy Irán Vázquez, es un placer acompañarte en cada emisión de Conversatorios Michoacán. Hasta la próxima.